pues señala la complejidad del tema y cómo la discusión nunca se podrá cerrar, estará abierta de manera perenne. Podría uno apoyarse en algunas de las argumentaciones para señalar esa apertura de la discusión. La palabra misma pedagogía ya es problemática. Para Gabriel, en este caso, asociaría pedagogía con educación escolarizada, por ejemplo, cuando habla de continuación de la crianza, ¿no? Pero ahí uno podría preguntarse, ¿y qué pasa con la pedagogía que no es propia de la educación escolarizada? Es decir, de la pedagogía que se configura, que se construye, que toma cuerpo en la familia, en el núcleo familiar, cuando hay familia, por supuesto, o en la comunidad en general, esto que Bernstein denominó pedagogías locales, que inclusive hasta quienes renuncian a la escolaridad viven la pedagogía, porque la pedagogía está vinculada con la comunicación, en tanto que la relación interactiva que construyen los sujetos están mediados por saberes que determinan el tipo de comunicación que se establece. Y del mismo modo uno podría preguntarse en relación con el tema de la evaluación. Igualmente, si la evaluación la vinculamos con la comunicación, que para mí es así, la evaluación está vinculada con la comunicación en la medida en que todo discurso no es neutro, todo discurso está siempre acentuando puntos de vista, visiones de mundo, y todo sujeto hablante está valorando al otro, sea de manera consciente o inconsciente. Que el asunto es cómo hacer para que la evaluación sea invisible. Eso sí sería más interesante en el contexto escolar. Me viene a la memoria ahora pues que se ha ido de este mundo, pero que a la vez va a estar con nosotros, García Márquez. La historia escolar de García Márquez es muy interesante al respecto. García Márquez se inicia como escritor de manera temprana porque la lectura lo conmueve, lo toca de una manera muy intensa, por ahí hacia los 7, 8 años de edad, con Las Mil y una Noches. De ahí en adelante nadie lo detiene para leer, pero la familia quiere que él vaya a la escuela, como todo niño. Y entonces en efecto va a la escuela y declara en una de las crónicas García Márquez el contraste entre el enfoque montessoriano, el que fundó María Montessori, respecto a la otra escuela, y entonces reivindica a la escuela montessoriana porque le permitían cantar, porque era posible desarrollar los sentidos, porque había un interés por explorar el entorno, distinto a la otra escuela a la que irá luego y que en adelante señalará cierta resistencia, en donde lo que prevalece, dice García Márquez, es la memorización de información, como en efecto lo ha señalado Dino. Pero lo que me interesa destacar es lo que ocurre después cuando García Márquez va a Barranquilla, ingresa al Colegio San José, que es un colegio de jesuitas, y ahí se encuentra con una biblioteca, como la tienen todos los colegios y las universidades jesuitas, y comienza a devorar esa biblioteca, que hace que asuma las clases de las otras áreas distintas a lengua y literatura como algo accesorio, y él lo siente así.
Y lo importante es cómo los maestros y maestras de García Márquez sospechan que allí hay un sujeto que quiere saber en el ámbito de la literatura y de las artes, que está tocado por la literatura, y respetan esa actitud y ese comportamiento de García Márquez, de tal modo que en matemáticas y en ciencias siempre pasa raspando, ¿no? Que inclusive aquí también en el examen de admisión en la Universidad Nacional, que está escaneado el examen y las calificaciones que recibía García Márquez no eran calificaciones altas. Mientras se daban las clases de matemáticas y de química o de física, él leía novelas, leía cuentos, leía poesía. Y él reivindica la escuela por esos maestros que lo comprendieron, que supieron identificar una ruta que él tempranamente ya había elegido. A mí me parece que allí hay una actitud pedagógica en sus maestros, liberal, una pedagogía abierta, que reconoce en ese niño un potencial y que independientemente de que se resigne o asuma el deber de la escuela, les interesa que ese niño prosiga con ese camino que han elegido. Hoy cabría preguntarnos si esto es posible. Si hay el potencial intuitivo de un lado de los maestros, colegas, de leer esas actitudes y esa potencialidad en los niños para respetar caminos que eligen de manera temprana. Y yo creo que ahí es en donde podemos ubicar algunos de los prolegómenos de la pedagogía crítica, que interpela los modelos rígidos y canónicos de la escuela, y que habría que decir que no es la pedagogía crítica aquella que se identifica con la escuela de Chicago, sino que habría que identificarlo desde la obra de Paulo Freire en Brasil, que habría que decir que Paulo Freire con su obra pues tuvo el impacto y el efecto tan fuerte que estos investigadores norteamericanos y canadienses se apoyaron en él para fundar esta escuela, que no la llamó Freire Pedagogía Crítica, es el grupo de Chicago que bautiza con ese nombre a esta corriente de pensamiento. Ha señalado aspectos muy importantes, Dino, en relación con las didácticas hechas como un obstáculo hacia el desarrollo del pensamiento creativo y crítico de todos los estudiantes. Aquí no hay que hablar solo de los niños, que se tiende siempre a hablar de los niños, sino de todos los sujetos que viven la academia de manera intensa. Hay un libro que estamos trabajando en la red latinoamericana para la transformación de la formación docente, cuyo título es emblemático respecto a este tema que aquí estamos abordando. El libro se va a llamar Lenguaje, Pedagogía y Democracia, y tiene como propósito llamar la atención sobre cómo hacer para no caer en los lugares comunes cuando repetimos ciertos discursos de la educación y de la pedagogía, pero que no logran proyectarse luego en las prácticas. Este es un libro que quiere apoyarse en las prácticas, que quiere mostrar casos particulares donde hay un esfuerzo de los maestros por trabajar la democracia desde sus propias actitudes y desde sus propios proyectos. Una característica de esta red y que orienta este libro es la pedagogía por proyectos, que es un paradigma en el campo de la educación y de la pedagogía, que no es de ahora, que no es nuevo, que ya está señalado también aún desde Debbie y Kilpatrick, y de ahí en adelante. Si bien a su modo hay matices en distintos momentos de la historia de la pedagogía por proyectos que habría que tener en cuenta,
Pero nos parece que el ejemplo que señala Dino y lo que ha destacado Gabriel se acopla a este principio según el cual hoy niños, jóvenes y adultos que estudian no quisieran pasivamente asumir el código específico de la escuela, sino al contrario, construir nuevos códigos que permitan garantizar interacciones y producción de conocimiento, pues el conocimiento solo es posible por ese trabajo conversacional, en efecto, de discusión, de deliberación, que conduce a la reestructuración del pensamiento de toda persona. Entonces, para terminar, en efecto, se trataría de asumir la educación y la pedagogía como una práctica que ha de apuntar hacia el trabajo con los estudiantes en el ámbito de lo que Gabriel ha llamado saber preguntar. Cómo reivindicar la mayéutica en la pedagogía por proyectos, que es inherente a la pedagogía por proyectos. Cómo abordar la pedagogía en zonas de frontera y territorios periféricos, donde también está esta maestría que diría tenemos que ir a Arauquita con la revista y presentar la revista en Arauquita, donde hay una promoción de la línea de investigación en lenguajes que yo coordino. Cómo esto que señala Dino es muy atinado en relación con cómo concebir la escuela en estos territorios de beligerancia y de explotación de los recursos naturales. Cómo hacer para que la escuela sea ella la que lo asuma como problema y desde allí pueda estudiar las ciencias naturales y las ciencias sociales de una manera integrada, para que sea la escuela con la comunidad la que genere propuestas fuertes para detener procesos como estos que no consideran los acuerdos, que se saltan inclusive pues los procesos como están determinados en la Constitución, pero que seguramente ellos requieren que la comunidad se pronuncie, pero que no lo hace porque la escuela tiende a asumirse de manera resignada frente a lo que ocurre en los espacios en donde existe. Y yo creo pues que en la revista, como un medio de discusión, como medio que quiere decir lenguaje mediador para poder comprender la complejidad de la pedagogía y de la educación, pues es muy oportuno. Y bueno, que la revista sea de los estudiantes y yo agregaría de los egresados, estudiantes y egresados de la maestría en educación de todas las líneas de investigación, que son 4 líneas de investigación. Yo creo que a partir de del primer número de este que se está presentando hoy y que arranca con un tema muy oportuno como es el de la pedagogía crítica, pues hará posible que los estudiantes de las otras líneas y los egresados se interesen para participar en ella. Yo pues los felicito por este encuentro y por haber logrado sacar adelante esta idea que la discutimos en distintos momentos y que defenderemos de aquí en adelante. Muchas gracias.